Todos nosotros somos de la Unidad Educativa Alfredo Cisneros. Vamos a presentar nuestro proyecto interdisciplinario. Somos el segundo BGUE. La literatura hispanoamericana constituye una de las expresiones culturales más complejas y diversas del continente, reflejando la historia, la identidad y los valores de sus pueblos. Según Ángel Rama, la literatura latinoamericana es un espejo de la realidad social y política, un medio para construir memoria colectiva y un espacio de reflexión sobre la identidad regional. Desde los relatos orales de los pueblos indígenas, como los jaguas, mayas y quechuas, hasta la narrativa contemporánea de autores como Gabriel García Márquez. La literatura hispanoamericana ha sido vehículo de la resistencia cultural. Orígenes de historia. La literatura hispanoamericana tiene sus raíces en las tradiciones orales de los pueblos originarios, códices, mitos, leyendas y cantos transmitidos de generación en generación. Reflejan la relación de los hombres con la naturaleza y lo divino. Poemas y crónicas andinas muestran valores éticos, cosmovisión y organización social de los pueblos precolombinos. La literatura indígena, aunque muchas veces destruida o transformada, conquista, deja un legado narrativa simbólica y poética que aún influyen en la literatura contemporánea latinoamericana. La llegada de los europeos en el siglo transformó la literatura de la región. Conquistadores y misioneros trajeron el idioma español, la tradición. Época de literatura hispanoamericana. Primero comenzamos con la época colonial entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Predominan las crónicas de la conquista, de la poesía religiosa y la literatura didáctica. Sor Juana Inés de la Cruz, con su obra Respuesta a Sor Felipe de la Cruz, en 1691 de la UNAM, representa un ejemplo del barco literario caracterizado por su complejidad sintáctica y riqueza conceptual. Comenzamos con la época romántica y naturalista, siglo XIX. El romanticismo y el nacionalismo literario en México como respuesta a los procesos de la independencia y construcción de los estados latinoamericanos. José Hernández con Martínez de Fierro, en 1872, editorial Samuel Sudamericana, y Andrés del Valle con su poesía y ensayo representan la búsqueda de la identidad. Comenzamos con la época modernismo en finales del siglo XIX al siglo XX, inicio del siglo XX. El modernismo impulsado por Rubén Diario de Azul en 1888, Cantos de Vida y Esperanza en 1905, Biblioteca Digital de Madrid. Introduce una renovación estética y privilegiada a la música. Exponentes y obras representativas. Siglo XVII. La Ilustración y el feminismo temprano. Sor Juana Inés de la Cruz, México, 1648 a 1695. Fue considerada la escritora feminista de la América Latina. Siglo XIX y XX. Identidad nacional y renovación estética. José Hernández, Argentina, 1984-1986. Máximo exponente de la poesía gauchesca. Rubén Darío, Nicaragua, 1867-1996, padre del modernismo, introdujo renovación estética y simbolismo. Gabriel Mistral, Chile, 1989-1957, primera escritora latinoamericana en ganar el premio Nobel en 1945. Jorge Luis Borges, Argentina, 1989-1986, maestro del cuento corto y la literatura fantástica. Pablo Neruda, Chile, 1904 a 1973, Premio Nobel de Literatura en 1971. Mediados del siglo XX, el boom latinoamericano y el realismo mágico. Julio Cortázar, Argentina, 1914 a 1984, innovador del lenguaje y la narrativa experimental. Octavio Paz, México, 1914 a 1998, Premio Nobel de la Literatura en 1990. Gabriel García Márquez, Colombia, 1927 a 2014, referente del realismo mágico y del boom. Mario Vargas Llosa, Perú, 1936, Premio Nobel de Literatura en 2010. Carlos Fuentes, México, 1928 a 2012,
examinó la historia y la identidad nacional de México. Isabel Allende, Chile, 1942. Análisis crítico ampliado. La literatura hispanoamericana es un instrumento de reflexión, memoria, crítica social. Combina lo histórico con lo imaginario, lo local con lo universal y lo individual con lo colectivo. Rama 1982, Cervantes virtual. Durante el romanticismo y el nacionalismo literario, los autores utilizaron la literatura como herramienta para construir identidad, conciencia nacional. José Hernández y Andrés Bello. El modernismo, liderado por Rubén Darío, renovó el lenguaje literario, introduciendo musicalidad, simbolismo y reflexión sobre la modernidad. En el boom latinoamericano, la narrativa adquiere complejidad formal y temática. Obras como Klein y otras obras, Klein de los años Soledad y Rey Vela, no solo resultan por su historia. Además, la poesía de Pablo Neruda y Gabriel Mistral aborda la justicia social, la desigualdad y los derechos humanos. En síntesis, la literatura hispanoamericana combina escritura, crítica social, memoria histórica y construcción de identidad a cada época y autor. Finalmente, la literatura hispanoamericana no se limita al ámbito anecdótico, también impacta en otras áreas de la cultura como el cine, la música, la educación y la filosofía a través de sus historias, poemas y ensayos y fonemas. En el pensamiento crítico, la reflexión técnica y la valoración de la diversidad cultural, esto demuestra que la literatura latinoamericana es un legado vivo, en constante renovación, que sigue relevante y necesario para comprender el pasado, analizar el presente y proyectar el futuro de la región. En conclusión, estudiar y valorar la literatura hispanoamericana es comprender la complejidad histórica y cultural de América Latina, apreciar su diversidad y reconocer la fuerza transformadora de la palabra escrita es un recordatorio de que la historia, los personajes, las ideas que emergen de continente solo pertenece a su pueblo, sino son un patrimonio universal que enriquece a toda la humanidad.